reflejando esta mujer. Ok, pues bueno, ya estamos aquí. Esta es la segunda sesión de esta semana de formación gratuita. El tema de esta semana es madurez emocional. Y pues como les dije, la verdad es que me da mucho gusto que nos estamos reuniendo en estos momentos, una hora. Está muy rico la dinámica que ya hemos tenido. Y bueno, voy a también hacer una encuesta en el chat que tenemos para ver si quieren que lo movamos de horario, porque muchas están entrando a la escuela. Esta semana entraron a la escuela de manera presencial. Y entonces, algunas me dicen, nada más te voy a poder ver en video en el YouTube porque ya no podemos entrar. Pues bueno, vamos a ver si quieren, nos quedamos en este horario o lo movemos. Pues este espacio es para ustedes, entonces ustedes son los que mandan. Yo voy a decirles los horarios que tengo disponibles y ustedes mandan. Pero vamos a seguir con este asunto de la madurez emocional que está realmente muy interesante. Vamos a hablar un poco acerca de este tema que realmente es muy importante porque, como les había dicho, hemos estado hablando en las semanas pasadas de responsabilidad, de libertad, hemos estado hablando de resiliencia, y pues nada de esto sería posible si no tenemos madurez emocional, ¿no? Entonces, realmente les decía en la sesión pasada que a veces nos topamos con adultos realmente inmaduros, que hacen berrinches y que hacemos berrinche, porque de seguro yo también he hecho algún berrinche, y nos aferramos a las cosas de cierta manera porque queremos las cosas de cierta o tal manera, y pues luego le hacemos la vida un poco complicada a nuestros seres queridos que caminan al lado de nosotros o ellos a nosotros, si ellos están presentando estas situaciones, ¿no? Dícese que crecer es obligatorio, no tenemos de otra, ¿no? Envejecer es obligatorio, pero madurar es algo realmente opcional, ¿no? Esto es muy importante porque esto nos plantea como que la maduración es algo en lo que yo sí tengo control, es algo que requiere de mi atención, que requiere de mi intención. Y esto es básico, esto es realmente capital, que yo me dé cuenta que para poder trabajar sobre mi madurez emocional, para que yo pueda trabajar sobre mi madurez emocional, tengo que poner la intención, decir, esto es lo que yo quiero hacer. El ser humano tiene lo que nos caracteriza como seres especiales en la naturaleza, en la creación, es que somos seres pensantes, somos seres que tenemos la capacidad de saber que sabemos y tenemos la capacidad de darnos cuenta, hacer conciencia de nosotros, hacer conciencia de nuestras emociones, darnos cuenta de cómo de todo lo que, o sea, el darnos cuenta, de hecho, así la palabra, el darnos cuenta ya es una súper ganancia. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando ellos logran decirme, me di cuenta que me enojé, o me di cuenta que me siento triste, eso ya es una ganancia, ¿no? Entonces, el mayor reto, he estado diciendo, el mayor reto que yo encuentro es estar en esta conciencia, es estar atentos y conectados con nosotros y con las cosas que nuestras emociones nos van presentando, porque además hablamos acerca del sentido de vida, ahorita antes de que entráramos a la grabación, estaba platicando con Luzma, y hablamos del sentido de vida y cómo voy a encontrar el camino, cómo voy a encontrar mi camino en esta vida si no logro ni siquiera hacer contacto con lo que siento, con lo que me gusta, con lo que disfruto, con lo que me cuesta trabajo. No podría yo colocarlo en una buena balanza para que me sirva de faro a la hora de la preparación de mi sitio de vida. Perdónenme, me estoy entreteniendo. Voy a ponerles en silencio. Y luego tenemos ruido de fondo. Ya está, yo me entretengo. Entonces, bueno,
La sesión pasada estuvimos hablando acerca de algunas situaciones en las que nosotros de repente nos ponemos en una situación de adolescente, más que infantil. Podríamos decir, la palabra adolescente me gusta mucho porque es la palabra que adolece y dice, de hecho la estadística dice que la mayoría de los adultos, de la población adulto del mundo, se encuentra en una madurez adolescente. Esto es, pues muy significativo, ¿no? La palabra adolescente quiere decir que adolece, que le duele algo, que le falta algo. Y entonces, a la sesión pasada estábamos hablando de que de repente tenemos algunas acciones que son muy adolescentes, muy infantiles de repente, ¿no? Hacemos berrinches, les platicaba de esta persona que me decía que ya divorciada y regresando a casa de papá, le decía, ¿por qué mis papás no me dejan ser adulto y ser libre y hacer lo que yo quiera, ¿no? Y pues resulta que pues había regresado a casa de los papás, pero además traía un bebé, entonces pues no es que regreses a casa de los papás y ya, porque eres un adulto, ¿no? O sea, los papás tenían que poner reglas y todo, ¿no? Entonces, muchas cosas hacemos esperando que los demás nos valoren como adultos cuando nosotros tendríamos que empezar a tratarnos como adultos nosotros mismos. Entonces, bueno, la sesión pasada les expliqué que yo he aprendido o estoy aprendiendo porque siempre estoy leyendo y aprendiendo y buscando, y esto de la madurez emocional me interesa mucho. Y he estado leyendo que la madurez emocional tiene que ver mucho con las carencias que tenemos. Entonces me preguntaban en la sesión cuáles carencias. Entonces, bueno, cuando somos niños tenemos ciertas necesidades básicas, emocionales, ¿no? El niño necesita ser querido, el niño necesita ser protegido y valorado. Y cuando no tenemos esto, eternamente buscamos cómo llenarlo, porque si hay algo que tienen esas carencias, estas necesidades básicas que tenemos los seres humanos, es que sí o sí tienen que ser completadas. Entonces, tenemos que tener que llegar al punto en el que cerramos esas cosas, donde tenemos que darnos a la tarea de tal vez incluso de iniciar procesos terapéuticos para cerrar esas cosas que me hicieron falta cuando yo era niña. Y eso me va a ayudar a plantarme mejor ante la vida, eso me va a ayudar a tener más cimientos, más fuerza, más fortaleza para poder caminar, ¿no? Entonces imagínense a un niño necesitado de cariño. Ahora imagínense que este niño nunca recibió ese cariño y de repente como adulto tienes a un adulto necesitado de cariño o a una mujer necesitada de cariño, cualquiera de los dos, ¿no? Hombre o mujer. Cómo nos vamos a relacionar con el mundo, cómo nos vamos a relacionar con las personas que tenemos, que van caminando en la vida con nosotros, nuestros jefes, nuestras parejas, cómo van a ser nuestras relaciones cuando en mi caminar, cuando yo era pequeño, tuve esta carencia de protección o de amor, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, puede derivar en un adulto que genera relaciones, por ejemplo, tóxicas y relaciones demasiado apegadas, obsesivas tal vez, con sus parejas. Imagínense qué cosas nos pueden llevar, a qué cosas nos puede llevar el sentirnos que nos hace falta algo y el tener tal vez temor de que la otra persona nos abandone, ¿no? Imagínense estas sensación en una pareja, ¿no? Vivir como pareja en esa zozobra eterna de que el otro en cualquier momento se puede parar y va, y tú te quedas solo, sola. Y esto nos lleva a relaciones muy complicadas. Entonces, la madurez nos puede ir ayudando. Una persona madura es una persona plena, es una persona que no tiene este tipo de necesidades, es una persona
que ya tiene la capacidad de pararse sobre sus propios pies y que no requiere de los demás, no, no, nunca vamos a tener una independencia, siempre vamos a estar, vamos a necesitar de nuestros seres queridos y de todo el mundo. O sea, siempre vivimos en una sociedad y siempre vamos a estar unidos, pero una persona adulta tiene propios pensamientos, no requiere la aprobación de los demás, tiene su propio, ha creado su propio camino y eso lo va haciendo tal vez de manera natural porque Dios le dio la gracia de que vaya encontrando, buscando y encontrando este camino o porque se ha dado tal vez a la tarea de trabajar en algún tipo de terapia o en algún tipo de proceso espiritual que le ayude a encontrar, a hacer contacto consigo mismo y a ir sanando y cubriendo estas necesidades que estaban pendientes, ¿no? Dice, creo que era San Agustín, le dice, nuestro corazón está inquieto hasta que no nos completamos hasta que no te encuentres, le dice San Agustín a Dios, ¿no? Y la verdad es que nuestro corazón está inquieto hasta que no llegamos a la verdad. Nuestro corazón está inquieto hasta que no hasta que estas carencias no están completas, no están cubiertas. Muy, muy importante que nos demos a la tarea de cubrir todas las carencias que de repente vamos teniendo para tener mejores relaciones, para enfrentarnos a la vida de una mejor manera, ¿no? O sea, decíamos, un niño desvalorizado, por ejemplo, que se siente desvalorizado, va a crear un adulto desvalorizado, que va a buscar ser valorado de manera, de repente tenemos adultos haciendo circo, maroma y teatro y entregándose de más, no poniendo límites y haciendo todo para que los demás lo valoren y le digan, wow, qué buen trabajo haces, o wow, qué buena persona eres, cuando esto no es necesario porque la persona, por ser persona, ya merece respeto, ya merece amor, ya merece ser valorado simplemente por el hecho de ser persona. No necesitaríamos hacer todos estos circos para que los demás nos vieran y nos valoren. Estamos literalmente llamados a ser sanos emocionalmente. Pero como hablé en el módulo de la logoterapia, esto es un camino que nosotros tenemos que buscar. Este caminar requiere de nuestra intención, requiere que yo diga, yo quiero ser sana emocionalmente, yo me quiero completar como persona, yo quiero salir adelante, quiero ser una persona plena y completa. Cuando estábamos hablando de la logoterapia en la semana pasada, les decía que Víctor Frank en la logoterapia nos invita a los logoterapeutas a evitar mucho el victimismo, ¿no? Porque por ejemplo, yo que trabajo con duelo, las personas pues de repente con lo que les está pasando, con el divorcio que están viviendo, con la pérdida que están viviendo, muchas personas tienden a tirarse al victimismo, ¿no? Y yo tengo que estar muy atenta para cacharlos y ayudarlos a salir de allá, si la persona me lo permite, porque eso no lo hago yo, porque solamente saliendo de ese victimismo la persona puede parar sobre sus propios pies y salir adelante de la tormenta en la que se encuentra. Entonces, no sé con quién estaba platicando hace unos días, que algo que yo hago cuando llega un paciente, lo primero que cuando lo tengo sentado enfrente es que empiezo a buscar esa luz que tiene, que me va a ayudar a sacarlo. Porque todos tenemos, como todos estamos llamados a ser emocionalmente sanos, todos tenemos una lucecita, a lo mejor los que somos católicos podemos decir, es una lucecita del Espíritu Santo que me dice, aquí está el punto de donde vamos a jalar para que se rompa todo este cascarón de basura que tengo encima y brote toda esa luz que ya viene, que está allá adentro, que está dentro de mí, porque yo tengo que ser una persona completa, una persona madura, una persona plena, ¿no? Madurar es
es despertar a la vida, hacerse responsable de uno, es empezar a buscar el potencial, quiero que entiendan, una persona con carencias es una persona que tiene bloqueado el potencial de su vida. De repente nos hacen falta muchas cosas porque tenemos heridas que las están cubriendo. Y hay que sanar esas heridas para poder alcanzar ese potencial, para poder tener acceso a cumplir el potencial para el que nacimos, para el que somos hechos, ¿no? Por eso es tan importante que nos demos a la tarea de manera intencional. Esta es la parte importante. De manera intencional, a trabajar sobre nosotros, a trabajar sobre nuestras heridas, a buscar de manera constante estar bien. No sé, se me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, las relaciones padres e hijos, o son complejas por sí mismas, ¿no? Imagínense esto. Digo, yo tengo una hija ya adulta, casada, ya tengo hasta nieto, entonces de repente los papás seguimos siendo los papás de la infancia. Y a veces los hijos quieran ser eternamente los hijos de la infancia. Y todas las relaciones en la vida, todas las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, todas las relaciones que se les puedan ocurrir, una relación con tu jefe, todas las relaciones están destinadas a madurar, todas. O sea, tal vez la relación inicia en un punto, pero tiene que evolucionar y madurar. Entonces, una amistad empieza con que nos conocemos y platicamos y a lo mejor te gustan las mismas cosas que a mí, pero eventualmente esta relación se va modificando porque vamos avanzando, nos vamos conociendo más, voy conociendo lo que te gusta, tú conoces lo que no me gusta, etcétera, etcétera, y nos volvemos realmente amigos ya con un cariño diferente porque vamos madurando esta relación de amistad en el camino. Y bueno, en el caso de los padres e hijos, aplica lo mismo. Nuestra relación padres e hijos es una relación que tiene que madurar, no es una relación estática. Entonces, sí, cuando nuestros hijos nacen, cuando nosotros nacimos, no sé ustedes, pero mi mamá y mi papá me han visto como, mi papá se refirió a mí como la niña durante muchísimos años. Yo recuerdo que mi mamá siempre se quejaba de que mi papá decía la niña, ya hay que ir a ver a la niña. Entonces mi mamá decía, no sé a qué niña se refiere, si a mi hija, o sea, a su nieta o a la hija. Y, y para él siempre, o sea, durante muchos años fui la niña, ¿no? Y la evolución hermosa de la relación es que en algún punto yo tengo que llegar a ser el adulto. Hablábamos hace unos días acerca de no solamente por el bien de la relación, sino porque el día de mañana me va a tocar ser el adulto para él y me va a tocar sostenerlo y además para que el día de mañana que él se vaya de este mundo, él sepa y sienta que yo soy un adulto responsable y capaz de hacerme cargo de mí, ¿no? Si no, el pobre va a quedar con muchos pendientes, ¿no? Entonces, la relación padres e hijos va avanzando y tiene que ir evolucionando, ¿no? Los hijos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y asumir que tenemos que madurar y que nuestros papás van a dejar de tratarnos como niños chiquitos cuando nosotros queremos eso, cuando nosotros nos comportamos como adultos. Me acuerdo que había una persona que me decía, es que mi mamá cada vez que llega a mi casa, o sea, a visitarme, vivía solo, era un muchacho, o sea, mi mamá llega y yo tengo que arreglar mi casa súper bien porque si no mi mamá se molesta y me regaña. Oye, pero ya eres un adulto, ya trabajas, sí, pero, o sea, pero mi mamá llega y me regaña, ¿no? Entonces, pues, no estoy diciendo que no arregle su casa, sino que tendría que asumir la responsabilidad y podría explicarle, bueno, mamá, esto es lo que puedo hacer porque estoy trabajando o esto es lo que quiero hacer porque así me gusta, qué sé yo. Pero asumir nuestra responsabilidad y tener el valor de decir, de asumir
Recuerdan, hablábamos de que la palabra responsabilidad viene de respuesta. Y entonces, que yo diga, por ejemplo, pues no voy a arreglar mi cuarto, así me gusta, o así lo quiero tener porque le doy más valor no sé, a llegar a la casa a descansar después de trabajar que llegar corriendo a arreglar la casa, por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien piensa eso y tendría la posibilidad de decirle a su mamá, pues eso es lo que pienso. Tiene que tener la madurez para asumir la responsabilidad, la respuesta que la mamá le va a decir. Y de verdad les digo, si la mamá llegase a percibir que su hijo o su hija son verdaderamente maduros y tienen esa seguridad que la madurez nos da, les prometo que no va a haber una respuesta negativa, va a haber una respuesta adulta también del otro lado. No sé si me estoy explicando. La relación evoluciona cuando yo me planto como adulto y asumo mi responsabilidad como adulto. Entonces, el papá o la mamá que está del otro lado me pueden percibir como un adulto y entonces me permiten tomar esa postura. Pero es muy importante que asumamos esa responsabilidad. Y les decía, esto de que somos llamados a esta madurez emocional, llamados a esa plenitud como personas, y tenemos que asumir que nos toca a nosotros, que no es algo que va a llegar mágicamente, que no es algo, o sea, que no me van a tratar como adulto, por ejemplo, mis papás, que ya estoy grande, sino porque me comporto como grande. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esta es mi responsabilidad. Y de repente creemos que nuestros papás, o sea, por ejemplo, la persona inmadura emocionalmente eternamente le echa la culpa de las cosas a los demás. Y la persona madura emocionalmente se hace cargo de sí misma. Esa es la diferencia. La persona inmadura emocionalmente siempre está buscando a quien echarle culpa de las cosas que tiene. Entonces, esto es muy difícil porque como los demás son responsables de lo malo que tienes, de lo que te hace falta, pues entonces no asumes tu responsabilidad, entonces no te mueves porque ellos tienen la culpa, yo no me tengo ninguna culpa, ellos son los que tienen que cambiar, ellos son los que tienen que dejar de tratarme así, ellos son los que me tienen que respetar, etcétera, etcétera. Y no es cierto. Esto es algo que nosotros tenemos que ir haciendo. Por eso decía al principio, esto tiene que ver con nuestra propia intención. Es algo en lo que yo me doy a la tarea de trabajar, de buscar mi bienestar, de moverme. No sé si les he platicado, pero bueno, ya saben que soy terapeuta y creo que es una gran responsabilidad para los terapeutas estar de manera constante en un proceso terapéutico cuando algo surge, sobre todo cuando algo surge. En algunos momentos iniciamos y terminamos un proceso terapéutico, pero cuando algo surge en nosotros, pues es una gran responsabilidad nosotros estar en estos procesos, ¿no? Y eso, o sea, cuando pasa algo, yo me doy cuenta, o sea, trato de estar muy atenta de mí y en el momento que surge algo y me doy cuenta que me siento mal, que esto no me gustó, que me regresó a la tristeza de algo que ya no, tal vez no recordaba, etcétera, etcétera, es mi responsabilidad buscar ayuda. Inmediatamente me muevo y voy a buscar ayuda. Esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia que en la mejor condición en la que yo me encuentre, mejor voy a poder estar con ustedes, mejor voy a poder estar con mi familia, mejor voy a poder estar con mis amigos. Y si yo me trabajo a mí misma, si yo me ayudo, si yo busco la ayuda en el momento adecuado, voy a tener mayor posibilidad de encontrarme en esa plenitud de la que estamos hablando, que me va a permitir poder acompañarles de la mejor manera posible. Y eso es súper importante, ¿no? Pero esa es una responsabilidad propia. No es porque alguien me lo dijo, no es porque alguien me dice, ay,
¿Viste lo que te pasó? Yo creo que es hora de que entres a terapia. No, es algo que yo distingo, es algo que yo puedo darme cuenta que en algún momento de la vida algo se movió y requiere que yo asuma mi responsabilidad y busque mi bienestar. ¿Sí? Eso es lo que hacemos los adultos. Eternamente, les decía que la estadística dice que la mayoría de la población adulta se encuentra en una madurez adolescente y yo creo pues sí, que siempre nos va a hacer falta algo. Por eso es tan importante siempre estar en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de búsqueda. En lo espiritual, en el área espiritual, decimos que el que no avanza, retrocede. No avanza, retrocede. Y me encanta darme cuenta que en lo espiritual esto pasa, pero creo que en la vida general, en lo general también sucede esto. O sea, no porque yo ya llegué a cierto punto, me voy a estacionar ahí y ya, ahí se va a quedar. No, tengo la responsabilidad, hablábamos de que el sentido de vida es esa respuesta que yo le doy a la vida. Tengo la responsabilidad de seguirme moviendo y de seguir avanzando y de buscar ser una persona madura, autónoma, que tiene ideas propias, que cada vez menos y cada vez menos requiere de la aprobación de otros, y que además como una persona completa y plena, comparto mi vida con los demás. No requiero que los demás aprueben lo que hago o no hago, sino simplemente comparto mi vida por amor. Y esto realmente es muy importante. No sé si ustedes se han fijado, pero por ejemplo, todas las canciones románticas hablan de o sea, hablan de estas relaciones todas chuecas, de cosas que en realidad no son amor. La persona madura ama y hemos hablado también en las sesiones anteriores acerca de que uno debe de amar al otro, así como me debo de amar a mí misma, simplemente por ser. No deben haber condiciones para que yo ame al otro, ¿no? Y todo lo romántico y que nos venden en las novelas y en las canciones tiene que ver con este amor neurótico que posee y que abandona cosas así que no tienen nada que ver con el amor. Esto no es amor. El amor, el amor es algo libre, pero es algo que solamente se puede hacer desde la completud, ¿no? Entonces, hay personas que de repente dicen, yo no voy a dejar ir a fulanito porque es mío, pero eso no es porque lo ame, eso es porque está obsesionada, porque tiene un problema, pero amor no es, ¿no? O no voy a dejar ir a los hijos, o cosas así. Entonces, la persona madura emocionalmente tiene la gracia de amar en libertad. Pongo de otra manera. Solamente la persona libre, solamente la persona autónoma, completa, plena, puede compartir su vida con los demás. Partir su vida con los demás sin necesidad de poseer, porque tiene esa necesidad de posesión tiene que ver con esas carencias, con esos miedos. Y una persona que es madura emocionalmente puede distinguir que hay en el mundo dos ámbitos. Puede estar en el mundo del miedo, en el ámbito del miedo o en el ámbito del amor. Y una persona emocionalmente madura se maneja en el área del amor, en donde está la libertad, en donde está la plenitud, en donde está todo, donde la persona se logra ver a sí misma y de esa manera puede alcanzar a ver a los demás. En cambio, si me encuentro del lado del miedo, me encuentro en esas carencias y me encuentro en esa necesidad, esa obsesión tal vez por tener a los demás a mi lado o porque las cosas sean de tal o cual manera. ¿Se acuerdan? En la sesión pasada hablábamos
que la persona inmadura emocionalmente hace mucho berrinche porque las cosas no salen como ellos quieren. Tenemos mucho aferramiento a nuestras ideas y sufrimos mucho los seres humanos cuando nos aferramos a las cosas y a las ideas que tenemos, porque muchas veces, y de verdad se los vivo diciendo porque a eso me dedico, la vida nos va a decir no, la vida nos va a cerrar el paso y nos va a decir, por allá no es, y está perfecto, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a fluir en el amor y no estar aferrado y no. Cuando me refiero a berrinches, yo no sé si ubican ustedes estos adultos que de repente hacen literalmente berrinches, porque yo creo que de repente los adultos decimos que los niños hacen berrinche, pero nosotros también como adultos lo hacemos, tal vez como adultos no le llamemos así, pero ¿a poco no he conocido a alguien? He conocido personas, literalmente he conocido personas que a la hora que se enojan agarran el celular y lo lanzan, por ejemplo, no sé, el control de la tele, por no lanzarle la silla a alguien o el plato a la cabeza a la esposa o al esposo. Esos no son actos precisamente maduros. ¿Qué es? Pero, ¿cómo detengo esto? ¿Cómo hago que la violencia no se presente? La violencia se va a presentar en esta falta de madurez emocional. ¿Cómo hago que esto no suceda? Con la atención a mí. ¿Se acuerdan? A ver, en la sesión en las sesiones anteriores hablamos de la autocompasión con la visión hacia mí, con voltear el foco hacia mí y pensar, a ver, esto que está sucediendo, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo me pasa? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el discurso que tengo en mi cabeza cuando planito, no sé, mi marido al que le quiero estrellar el plato que tengo en la mano? ¿Qué es lo que mi cabeza me está diciendo? Que ya llegué hasta este punto en donde estoy a punto de lanzarle el plato, ¿no? Antes de que le lance el plato. Y recuerden esto es una cuestión de una práctica habitual, es algo que tengo que hacer de manera habitual, estar haciendo esa conciencia de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de manera consciente, sobre todo en los periodos de paz, en los periodos en los que me encuentro bien, en los periodos en los que tengo posibilidad de estar serena, en esos momentos debo de practicar, poner atención en mí, cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, cómo se sienten mis emociones. Yo practico esto en los momentos de serenidad, a la hora de una crisis, a la hora de un problema, voy a tener la posibilidad de responder, voy a tener la posibilidad de darme cuenta antes de que le lance el plato a alguien. ¿Sí? Esto realmente es muy importante. Y, y vuelvo a decir, una persona madura emocionalmente, una persona que vuelvo a decir, es autónoma, que no requiere de la aprobación de los demás, que comparte, esto me encanta mucho, que comparte la vida con los demás, ¿no? O sea, dice Fritz Perls, no sé si les he dicho, Fritz Perls tiene un poema de la psicoterapia gestal que dice, yo soy yo y tú eres tú, y tú no estás en este mundo para cumplir mis expectativas, y yo no estoy en este mundo para cumplir las tuyas. Y si en el camino nos encontramos, es maravilloso, y si no, no puedes remediar. Y este poema que Fritz escribe para nosotros en la Gestalt nos dice que yo soy diferente al otro y el otro no tiene que ser como yo y no tiene que sentir las cosas como yo y no las tiene que ver como yo y que vivir como si el otro tuviera que vivir como yo me va a llevar al sufrimiento porque el otro no soy yo, ¿no? Y esto implica, o sea, esto aplica para el esposo, para la esposa, para los hijos, para el jefe, para los empleados, o sea, los demás son otros y yo tengo que entender que los otros caminan a mi lado y que con todo el amor y respeto tengo que
permitirles ser quienes son, ¿no? Y a lo mejor si en este caminar, pues a lo mejor tu caminar y el mío no van, no se llevan, no, a lo mejor somos novios, que no, ojalá y no hemos llegado al matrimonio y en este caminar, en este noviazgo, nos damos cuenta que tú vas para un lado y yo voy para el otro, está perfecto, no es una tragedia. Tú sigues tu camino y yo sigo el mío. No tendríamos por qué chocar y convertirnos en un lío y en una desgracia porque nos aferramos a que las cosas sean como yo quiero. ¿Cuántas parejas yo he escuchado? ¿Cuántas personas he escuchado que dicen, es que yo lo amo, o yo la amo y no la voy a dejar ir, por ejemplo, ¿no? No es tuya, ¿no? Este, no tendrías por qué dejarla ir, porque para empezar no es una cosa y no te pertenece en ningún momento. Entonces, el amor, el amor que se da exclusivamente dentro de la madurez emocional, no hay amor si no hay madurez emocional. El amor verdadero que se da desde la madurez emocional, es un amor libre, es un amor libre de dependencias, libre de miedos, eh, de adicciones y violencia. Este, vivir en estas carencias, no madurar, no darnos a la tarea de madurar emocionalmente y estar atorados en estas carencias, nos lleva a vivir relaciones y vidas de dependencia, de mucho miedo, de adicción, no necesariamente a sustancias, sino a personas y a tipos de relaciones y a violencia, ¿no? A veces no sabemos qué cosas pueden ser realmente violencia, porque a veces creemos que la violencia nada más es un golpe, ¿no? Y no, o sea, hay cosas que nos que pueden ser consideradas violencias de las que yo realmente tengo que tener mucha atención. Entonces, a ver, recapitulando. La madurez emocional me ayuda, hablábamos, que me ayuda a ser una persona libre. Una persona libre no puede ser una persona libre si no asume la responsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene de respuesta. La palabra responsabilidad viene de respuesta. Entonces, a veces voy a dar respuestas a la vida, a las personas que quiero, que a lo mejor no les gustan, pero esta es mi respuesta. Soy fiel a mí, no estoy buscando la aprobación del otro. Entonces, también asumo como soy libre y esta es la respuesta que quiero dar a la vida, asumo en todos los niveles las consecuencias que mi respuesta va a traer. Entonces, por ejemplo, el niño que mamá le dice, tú tienes que arreglar tu cuarto, quedamos que no es su responsabilidad, esa es su obligación. Y mamá lo aplicó así. Y como responsabilidad del niño puede decir, sí lo arreglo, esto lo decido yo como persona libre que soy, o no lo arreglo, pero si decide no lo arreglo, asume las consecuencias. Y eso es responsabilidad. O sea, yo me voy a hacer responsable de lo que viene. Y si yo elijo una situación, entonces yo me voy a hacer responsable de ello, ¿no? Entonces, libertad, responsabilidad, madurez emocional van ligados, vienen agarrados de la mano. Y es muy importante que lo vayamos entendiendo. Las personas que no desarrollamos nuestro potencial completo porque estamos cubiertos de heridas que tenemos que ir sanando. Es importante que vayamos revisando por qué no avanzo, por qué me atoro, por qué me angustio, por qué sufro. Pues de repente sufrimos mucho porque queremos controlar absolutamente todo y tenemos que aprender a dejar fluir, ¿no? A dejar que la vida fluya y que avance como tiene que fluir y no como yo quiero. Y nada más para terminar esta sesión de hoy, creo que es importante que recordemos que una persona madura emocionalmente, lo que realmente está buscando ser es una persona completa. Es una persona, o sea, quedamos en que todos estamos llamados a ser sanos emocionalmente,
pero no lo vamos a lograr a menos que demos el primer paso e iniciemos el camino. Esa es nuestra responsabilidad. No se trata de lo bien que me voy a sentir cuando el otro haga algo. Se trata de lo que yo voy a sentir cuando yo me mueva, cuando yo asuma mi propia responsabilidad. Recuerden, el adulto se ve a sí mismo. Tiene la gracia de la conciencia de sí mismo. Y evita el adulto responsabilizar al otro, más que responsabilizarlo, culpabilizar al otro. El adulto maduro asume su propia responsabilidad y se hace cargo de sí y se hace cargo de lo que siente y a partir de ahí se va moviendo, ¿no? Entonces, la madurez emocional que damos no tiene nada que ver con la edad, que damos que envejecer es obligatorio, pero madurar es algo realmente opcional, es algo que requiere de mi intención y requiere de mi responsabilidad y además requiere de mi libertad. ¿Sí? O sea, es algo que yo tengo que asumir. Yo soy libre para asumirlo y tomarlo, o no, tal vez yo quiera ser eternamente niño, inmaduro, berrinchudo. Y está bien si eso es lo que yo decido, pero lo tengo que hacer de manera consciente. Esto es algo que hago de manera consciente. Pues bueno, esto es lo que les tenía que decir el día de hoy acerca de la madurez emocional. Ya saben, este video se queda grabado para las personas que no están entrando ahorita en vivo, porque tenemos aquí a algunas, pero las otras que no han logrado entrar porque están trabajando, tienen algo que hacer, subimos este video a YouTube y obviamente son libres para compartirlo con sus amigos y su familia, quien quiera que tal vez les pueda servir este video. Y pues, acuérdense de darle like al video en YouTube, eso nos va a ayudar para que llegue a más personas, ¿no? La intención de nosotros en el instituto es que esta información le llegue a muchas personas y que cada vez vivamos como sociedad vidas más plenas y seamos adultos más maduros, que tenemos además la capacidad de enfrentarnos a, pues por ejemplo, a las pérdidas, eso lo podemos hablar en la siguiente sesión, enfrentarnos a las pérdidas desde una madurez emocional que nos va a llevar a un punto totalmente diferente, ¿no? Una persona madura emocionalmente se enfrenta a la pérdida desde un punto totalmente diferente a una persona inmadura emocionalmente. Entonces, eso, compartan el video, denle like y yo aquí paro. Si alguien quiere decir algo más, si quieren comentar, abrir sus micrófonos, ya pueden abrir sus micrófonos y comentar. Hola, hola, buenas tardes. Ivonne, habla Olivia. Hola, Olivia. A ver, me surgió una duda. Sí. Ok, ya entendí que la madurez o las relaciones o como somos vamos a ir cambiando a través del tiempo y constantemente vamos a estar madurando. Pero tú hablaste de heridas que a lo mejor son las que te pueden estar parando para lograr esa madurez. Entonces, ¿cómo empezar a identificar esas heridas que te ayuden a brincar, a dar el salto? Ok, creo que llegaste, que te conectaste un poquito tarde. Estábamos hablando de las carencias y hablamos que o sea, el niño de manera básica requiere ser querido, ser protegido y ser valorado. Estas son las necesidades básicas que tenemos como niños. No cumplimos, si no nos llenan estas necesidades, pues vamos a necesitar llenarlas cuando somos adultos, ¿no? Entonces, hablábamos acerca de, por ejemplo, un niño que no es querido se convierte en un adulto que eternamente busca la aprobación de todo el mundo. Entonces, imagínate un adulto que no sé, se me viene ahorita a la cabeza alguien que trabaja eternamente como para que sus seres queridos
lo quieran, o sus amigos lo quieran, o sus jefes los quieran o los valoren, porque tiene esa herida. O sea, tenemos que completar esta herida, ¿no? Y eso, o sea, distinguir dónde estoy parada y cuál es la carencia que tengo, requiere de un trabajo personal, Olivia. Por eso les decía, ojalá y en algún punto de estas pláticas que tenemos alguien diga, ay, creo que requiero ir a terapia. Y busquen, en donde sea que estén, busquen iniciar un proceso terapéutico o un proceso de dirección espiritual. Por ejemplo, la sanación espiritual tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hablamos en la sanación espiritual, nos revisamos a nosotros mismos. Es un proceso, digo, en el caso de la sanación espiritual, como la vemos en la Iglesia Católica, vamos de la mano de Dios y le metemos orden a la vida con la ayuda de Dios, que ya es mucho más fácil, ¿no? Pero ojalá en algún punto busquen, se atrevan y digan, ok, ya me di cuenta que algo está pasando y creo que requiero ayuda y la busquen. Digo, en el instituto obviamente tenemos, podemos servirles, pero quien quiera que sea en donde esté, pues puede buscar atención en otro lado para darse a la tarea. Es algo muy rico cuando yo descubro que yo soy quien se hace cargo de mí, cuando yo descubro que sí soy una persona amada. Por ejemplo, en el módulo cuando hablamos acerca de autocompasión, hace unas semanas, estuvimos platicando acerca de la diferencia entre la autoestima y la autocompasión. La autocompasión, ser autocompasivo conmigo, implica, hablamos acerca de este amor incondicional del que estamos hablando ahorita. Esta búsqueda de este amor por mí misma, por quien soy. Si ustedes hacen memoria, comentamos esto, y si ustedes hacen memoria, cuando ustedes eran bebés, o cuando sus hijos eran bebés, los amaban simplemente porque existían. En algún punto de la vida fui amada de manera incondicional, sí o sí. Si no, no estaría viva. No sé si me estoy explicando. Fíjense ustedes frente a un bebé. Solamente por ser un bebé, ustedes lo aman de manera incondicional. El bebé no tiene que chupar el chupete de una manera, no tiene que tomar su leche a ciertas horas, simplemente por ser bebé. Ustedes lo procuran, lo protegen, lo cuidan, lo aman de manera incondicional. Allí es donde deberíamos de llegar. En algún momento de la vida, todos tuvimos esto. Todos hemos sido amados. Nada más que, bueno, nuestra cabeza nos cuenta historias diferentes y hay que estar atentos a la historia que mi vida me cuenta, que no tiene nada, muchas veces, algunas sí, pero muchas veces no tiene nada que ver con la historia real, ¿no? O sea, no sé, alguien que piense que, no sé, yo que pueda pensar que mi mamá nunca me quiso, si yo realmente reviso bien la situación, pues a lo mejor mi mamá sí me quiso y esa era la historia que mi cabeza me estaba mandando. Es algo que tenemos que trabajar o sea, de manera personal porque cada quien, Olivia, cada una de nosotras tiene una historia diferente. Entonces, la verdad es que vale la pena echarnos el clavado y meternos a bucear en nuestra vida y ir aclarando. A lo mejor, si quieren, podemos poner en las siguientes semanas, en la siguiente semana, un tema, no sé, piénsenle, ¿qué tema quieren para la próxima semana? Tal vez relacionado con esto. ¿Qué dudas les están saliendo que podemos tomar en la próxima semana para completar estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Pero hasta ahorita donde vamos ha estado bastante conectado. Y hablamos de la autocompasión, del autocuidado, hablamos de la resiliencia, hablamos del sentido de vida, de la libertad, de la responsabilidad y ahorita nos está tocando esta madurez emocional. Espero que
que esto te sirva, Olivia, y si no, pues ya sabes, estoy en el chat, cualquier cosa me mandas mensaje de manera individual o en el grupo, si quieres, crees que esto le puede servir a las demás del grupo. Claro que sí, muchas gracias, Ivonne. Sí. ¿Alguien más quiere platicar, preguntar algo? Todo quedó claro. Muy bien. Pues ya saben, tenemos el chat del WhatsApp, ahí se lo cierro porque han estado entrando personas muy raras y nos han mandado mensajes raros, entonces mejor se lo cierro. Pero en algún punto se los vuelvo a abrir, les aviso, ya lo dejé abierto por si quieren platicar y comentar o preguntar algo, ¿no? Les dije, nuestra intención en el instituto es que esta información le llegue a todo el mundo. Entonces, pues eso, yo puedo hacer estos videos y ustedes me pueden ayudar compartiéndolos, ¿no? Para que tengamos una sociedad mejor informada, más educada emocionalmente, con mejores vidas, ¿vale? Muy bien, pues entonces nos vemos el viernes. Seguimos platicando. Yo creo que eso de la madurez emocional y el duelo podemos platicarlo el viernes. Muy bien. Gracias, Ivonne. Gracias. De nada. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias. Bye.